¿Te has preguntado alguna vez qué es verdad? ¿Qué historias se esconden en las sombras y cuáles son simplemente un espejismo? Algunos secretos parecen demasiado extraños para ser reales. Otros nos susurran cosas que nunca podremos comprender del todo. Pero, ¿y si la verdad fuera tangible, oculta pero alcanzable? Adéntrense en un mundo donde los bosques susurran secretos, los castillos albergan magia ancestral y las historias atemporales cobran vida. Un mundo donde las malvadas madrastras intrigan, los valientes héroes se enfrentan a peligros imposibles y los animales parlantes nos guían a través de bosques encantados. Este es el mundo de los cuentos de hadas, un reino tejido con fantasía y maravilla, transmitido de generación en generación. Estas historias, llenas de aventura y moraleja, han cautivado los corazones de jóvenes y mayores durante siglos. Ofrecen una mirada a un mundo más allá del nuestro, un mundo donde todo es posible y los sueños echan a volar. Pero, ¿alguna vez se han preguntado de dónde provienen estas historias? ¿Quiénes fueron los creadores de estos relatos atemporales que nos siguen encantando hasta el día de hoy? A finales del siglo XVIII vivieron dos hermanos con una gran pasión por el lenguaje y el folclore. Reconocieron el poder de las historias, su capacidad para enseñar, entretener y conectarnos con nuestra herencia cultural común. Impulsados por el deseo de preservar la rica tradición oral de su tierra natal, se embarcaron en la búsqueda de cuentos populares y de hadas que se habían transmitido de generación en generación. Su viaje los llevó a pequeños pueblos y ciudades bulliciosas, donde escucharon atentamente a los narradores de todos los ámbitos de la vida. Registraron meticulosamente estos relatos, conservando no solo las historias en sí, sino también los dialectos únicos y los matices culturales de las regiones que visitaron. Una colección de estos cuentos de hadas se publicó por primera vez en 1812 y tuvo un éxito inmediato. Su obra, que cautivó la imaginación de personas de todas las edades, abordó temas atemporales como el amor, la pérdida, el valor y la lucha entre el bien y el mal. Pero estos dos hermanos no fueron solo coleccionistas de historias, también fueron narradores talentosos. Editaron y revisaron cuidadosamente los relatos recopilados, dándoles forma a las versiones que hoy conocemos y amamos. Su trabajo fue más allá de la simple transcripción. Fue un acto creativo de preservación que aseguró que estas queridas historias pudieran ser contadas y disfrutadas por las generaciones venideras. Estos dos hermanos también son conocidos como los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, más que nombres en la portada de un libro, fueron personalidades complejas que llevaron vidas fascinantes. Fueron académicos, lingüistas e historiadores culturales dedicados a preservar la lengua y el folclore alemanes. Sus trabajos fueron más allá de los cuentos de hadas, abarcando diccionarios, gramáticas y estudios académicos sobre el lenguaje y la mitología. Sin embargo, es su colección de cuentos de hadas la que les ha asegurado un lugar en la historia de la literatura. Su obra ha sido traducida a más de 170 idiomas, lo que los convierte en uno de los autores más leídos de todos los tiempos. Las historias han inspirado innumerables adaptaciones, desde óperas y ballets hasta películas, programas de televisión e incluso videojuegos. El legado de los hermanos Grimm es un testimonio del poder perdurable de la narración. Su trabajo continúa cautivándonos e inspirándonos hasta el día de hoy, recordándonos la magia que reside en nuestros propios corazones y las posibilidades ilimitadas de la imaginación humana. Pero detrás de los encantadores cuentos y el legado perdurable se esconde una pregunta que ha intrigado tanto a académicos como a lectores durante siglos: ¿cuánta verdad hay detrás de los libros? Ya sea Blancanieves, La Bella Durmiente, Caperucita Roja o Hansel y Gretel, muchos de estos cuentos de hadas podrían estar basados en hechos reales. Por ejemplo, Blancanieves se asocia a menudo con la noble bávara María Sofía von Erthal. Ya hemos tratado este apasionante tema en el último vídeo. Si te lo perdiste, puedes verlo en el enlace de la descripción. Los hermanos Grimm
Reconocieron la importancia de estas tradiciones orales. Servían a la historia, a la moral y a la identidad cultural. Los Grimm documentaron cuidadosamente estas historias. Su trabajo preservó la esencia de una cultura. Examinemos más de cerca los cuentos de los hermanos Grimm. Caperucita Roja cuenta la historia de una niña que va a ver a su abuela con una capa roja y es detenida por un lobo. El lobo se come primero a la abuela y luego a Caperucita Roja, pero luego es rescatado por un cazador. Algunos ven en esta historia una simple advertencia sobre los extraños, pero su simbolismo es más profundo. El lobo podría ser un metamorfo, como los que se encuentran en la mitología nórdica o en las leyendas navajo. En estos relatos, los lobos suelen encarnar fuerzas astutas y peligrosas. El bosque en el que se pierde Caperucita Roja simboliza lo desconocido o los miedos internos del hombre. La capa roja de la niña podría ser un amuleto protector, una prenda llamativa que aleja el mal. Otras teorías ven al lobo como una metáfora de los hombres que amenazan la inocencia de las mujeres jóvenes. Así que podría ser una historia que advierte sobre peligros psicológicos o morales. Pero ¿qué pasa con la historia de Cenicienta, que es humillada por su madrastra y sus hermanastras y tiene que vivir en la miseria? Con la ayuda de un árbol mágico o de una hada madrina, pudo conquistar a un príncipe. Algunos especulan que la ceniza en la que vive es un símbolo de purificación y transformación. Imágenes similares se encuentran en los textos alquímicos, donde el viaje hacia la iluminación a menudo comienza con la suciedad. El famoso zapato de cristal también es objeto de mucho debate. Algunos afirman que fue un error de traducción. Puede que el zapato fuera originalmente de piel, símbolo de riqueza y poder. El árbol mágico que ayuda a Cenicienta podría representar el vínculo entre el reino terrenal y el espiritual, y las palomas que la ayudan se consideraban a menudo en la mitología germánica como almas de difuntos que velaban por sus seres queridos. En el cuento de El Rey Rana, una princesa pierde su bola de oro en un pozo profundo. En su desesperación, una rana le ofrece su ayuda, pero no sin una condición: debe prometerle su amistad. Al final se transforma en un príncipe. Esta historia se interpreta a menudo como una alegoría de la transformación y la redención. El pozo en el que se pierde la bola podría ser un símbolo del subconsciente o de la conexión con el inframundo, como es común en muchas culturas. La propia rana se ve a veces como una criatura maldita que puede ser redimida por el amor o el perdón. En la mitología egipcia, las ranas representan la fertilidad y la renovación. También hay teorías de que el pozo representa un portal mágico y la rana es un guardián de ese portal. Una de las historias más espeluznantes es la de Hansel y Gretel, que son abandonados en el bosque y se topan con una casa de pan de jengibre propiedad de una bruja. Algunos historiadores creen que surgió en tiempos de gran hambruna y que trata sobre los horrores del canibalismo. La bruja podría simbolizar a una persona que en la vida real explotaba a los niños. Tal vez incluso se los comía para sobrevivir. La casa de pan de jengibre podría representar una especie de tentación, un espejismo que atrae a los niños a una trampa. Baba Yaga, una bruja de la mitología eslava, se cita a menudo como inspiración. Ella también cocina niños en su horno. Otras teorías sugieren que la historia es una guía espiritual. El bosque simboliza la oscuridad de la vida, y la bruja es la prueba que hay que superar para crecer. Pasemos a la historia de Rumpelstiltskin. Cuenta la historia de un hombrecito que ayuda a la hija de un molinero a hilar paja en oro si ella le promete a su primer hijo. Algunas teorías sugieren que puede haber obtenido sus habilidades mediante un pacto con el diablo. En la alquimia, a menudo se intentaba transformar metales básicos en oro. La historia puede reflejar este sueño. El poder de su nombre recuerda a los antiguos rituales mágicos. En muchas culturas, el nombre de un ser se consideraba la clave de su poder. Así, Rumpelstiltskin podría ser una figura del folclore, quizás un demonio o un duende, que es desterrado al pronunciar su nombre. Por último, el cuento de la Bella Durmiente es otro ejemplo de la conexión entre realidad, mito y lo sobrenatural. ¿Quién no conoce la historia de la hermosa princesa que cae en un sueño de 100 años por la maldición de una hada malvada? Solo un valiente príncipe puede despertarla de su letargo con un beso. Pero, ¿y si este cuento de hadas es algo más que fantasía? ¿Y si hay un núcleo de verdad o significados más profundos detrás de la conocida trama? El largo sueño podría estar inspirado en hechos reales, como un envenenamiento en el que la víctima cayera en un estado similar al coma.
En los registros históricos hay relatos de entierros prematuros en los que parecía que la gente estaba muerta, pero en realidad sufría algún tipo de letargo. Tales sucesos podrían haber constituido la base de la historia de la Bella Durmiente. Por otro lado, las teorías sobrenaturales apuntan a influencias mágicas. La maldición del hada malvada que hace dormir a la Bella Durmiente podría deberse a la creencia en la brujería. En muchas culturas el sueño se consideraba un estado en el que el alma abandona el mundo de los vivos y se adentra en el reino de los espíritus. Por lo tanto, la maldición podría ser una metáfora de la separación del cuerpo y el alma. El seto de espinas que rodea el castillo también tiene un significado especial en los contextos mitológicos. En muchas culturas antiguas las espinas se consideraban una protección contra los demonios o los malos espíritus. Así pues, el seto podría ser una especie de valla protectora mágica que preserva a la Bella Durmiente de las influencias negativas hasta que llegue el momento adecuado para su rescate. El príncipe que la despierta con un beso podría verse en este contexto como un despertador, una figura que en los mitos y leyendas suele asociarse al restablecimiento del equilibrio o a la superación de la muerte. En algunas interpretaciones, el beso se ve como un símbolo de la fuerza vital o incluso de la intervención divina que rompe el hechizo y restaura la vida. Algunas teorías van más allá. Relacionan a la Bella Durmiente con la idea de la reencarnación y la ciclicidad. El sueño de 100 años podría simbolizar el letargo invernal de la naturaleza, y el beso del príncipe, el regreso de la primavera, una renovación de la vida como se celebraba en los antiguos rituales paganos. ¿Y si la Bella Durmiente fue en realidad un personaje histórico que adquirió un aura mágica a través de las leyendas y los mitos? ¿O podría el propio mito ser una advertencia sobre las fuerzas sobrenaturales que pueden paralizar la vida de repente? Los cuentos de los hermanos Grimm son algo más que historias. Son mosaicos de simbolismo, cultura y quizás incluso de verdad, ya sea el lobo de Caperucita Roja, que era un metamorfo, Hansel y Gretel, que mostraban los horrores del canibalismo, o que Rumpelstiltskin representa un oscuro trato. Estas historias nos han fascinado durante siglos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué teorías os parecen más probables? ¿Y cuál es vuestro cuento de hadas favorito? Escribidlo en los comentarios, suscribíos y activad la campana para no perderos ningún descubrimiento. En el próximo vídeo desvelaremos el secreto de los espejos mágicos. Hasta la próxima en ¿Es eso cierto?